¿Qué tal, colegas? Vamos a continuar con esos temas de infecto. Hoy vamos a revisar endocarditis infecciosa, un tema que siempre se pregunta en el ENAF porque es muy característico y que seguramente vieron ese episodio de Doctor House o The Resident o Grey's Anatomy donde se refieren a la hemorragia en astillas, los nódulos, las manchas de Roth, manchas de Honeywell. Ahorita vamos a revisar toda esta parte. Es un tema muy padre y como todos los de infecto, ¿no? Tenemos un caso clínico que vamos a revisar al final y iniciamos con el tema, perdón. Les recuerdo que nosotros revisamos los temas, o como yo les recomiendo que estudien, es de una forma sistematizada. Definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento, para que cuando traten de recordar el tema, cuando estén en un examen o ante un paciente, el conocimiento venga de forma ordenada y les sea más fácil encontrar las respuestas. Además, les recomiendo que lo asocien a imágenes, a cuadros, y así, pues se vuelve más sencillo y menos tedioso el estudio. La definición de acuerdo a la guía de práctica clínica es la siguiente. Infección intracardíaca activa de origen bacteriano en la mayoría de los casos, caracterizada por vegetaciones, esa es la perla de la definición, en una o más válvulas cardíacas. Respecto a la etiología y la epidemiología, la endocarditis se presenta en 3 a 10 pacientes por cada 100,000 al año. La incidencia incrementa con la edad, hasta 14.5 a los 70, 80 años. Más frecuente en varones, una relación 2 a 1, con una mortalidad elevada de hasta el 20%. Y el agente causal más frecuente es el estafilococo aureus. Pasamos a los factores de riesgo, que los dividimos en dos, cardíacos y no cardíacos. Los cardíacos son los más importantes, es cardiopatía congénita. Normalmente una cardiopatía congénita cianógena no resuelta quirúrgicamente, prótesis valvular, valvulopatía y los no cardíacos, diabetes mellitus tipo 2, estados de inmunosupresión adquiridos o por fármacos, uso de drogas intravenosas. Este factor de riesgo es el que más se pregunta, a pesar de que no es tan frecuente en los pacientes como tal. Digo, muchos de los pacientes usuarios de drogas intravenosas pueden presentar endocarditis infecciosa, pero no todos. Además de que la mayoría de los pacientes con endocarditis infecciosa no son usuarios de drogas intravenosas. Ya saben, ese juego de palabras que les gusta hacer en los libros y en los manuales y en las guías de práctica clínica. Pero bueno, es el más importante para fines de examen, porque si les cae una pregunta de estas, les aseguro que va a venir el antecedente de usuario de drogas intravenosa. La fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay lesiones predisponentes que se presentan en el contexto de una cardiopatía congénita, una cardiopatía reumática o una valvulopatía reumática. A eso se le suma una infección bacteriana. ¿Y qué es lo que sucede? Daño epitelial con depósitos de trombos y fibrina, es decir, una reparación a través de fibrina y formación ahí bueno, más bien agregación plaquetaria. Esto termina formando vegetaciones, que son las características, como vemos ahí en la imagen, de la endocarditis. Después, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay descarga de bacterias a la circulación y desprendimiento de las vegetaciones con embolia secundaria, debido a que pues, estas vegetaciones ocluyen la circulación y pues, generan embolismos. La válvula más afectada es la válvula mitral y en usuarios de drogas intravenosas es la tricuspidia. Respecto a la clasificación, la podemos clasificar de acuerdo a principalmente dos características. Si se presenta la infección sobre válvula nativa o sobre válvula protésica, es decir, una prótesis valvular. Muy bien, lo más frecuente en una válvula nativa es que sea la infección por Staphylococcus aureus. Así de sencillo. Y lo más frecuente en válvula protésica es el estafilococo
epidermidis. Ahora bien, si se dan cuenta, la válvula nativa también se clasifica de acuerdo a el tiempo de presentación en aguda, subaguda y crónica. Ahí hacemos una subdivisión. Nos damos cuenta que aún así, en agudo lo más frecuente es el estafilococo aureus. En subagudo, que sería de 2 semanas a 12 semanas, ¿qué es lo que sucede? El más frecuente sería el Streptococcus viridans y en crónico Coxiella burnetii. De hecho, eso forma uno de los criterios de Duke, que ahorita vamos a revisar. En válvula protésica también lo clasificamos de acuerdo al tiempo de presentación, en temprana, menos de 12 meses, y en tardía, más de 12 meses. Quedamos que lo más frecuente es que sea el estafilococo epidermidis y es lo más frecuente también en válvula protésica temprana. Y en válvula protésica tardía, el Streptococcus viridans. Esa es la clasificación, es de esas que hay que aprenderse de memoria, repasar y repasar, no hay de otra. También tenemos bacterias específicas, como es ese Milleri, Streptococcus bovis, que se presentan en abscesos en anillo y en cáncer colorectal, respectivamente, así como los enterococos ante manipulación genito-urinaria y gastrointestinal. La clínica, fiebre en el 90% de los casos, es lo más característico. Afectación cardíaca, va a afectarse principalmente el corazón izquierdo, como quedamos, va a presentar insuficiencia cardíaca mitral y soplo de aparición reciente, un soplo mitral. Las demás alteraciones periféricas que son características de la endocarditis son manifestaciones articulares, petequias, hemorragia en astilla, manchas de Roth, manchas de Janeway y nódulos de Osler. Además de que las embolias formarían la manifestación más grave. Aquí tenemos los datos característicos que siempre se ven en las películas. Las manchas de Janeway, las de Roth, los nódulos de Osler y faltaría agregar la hemorragia en astilla, que es una hemorragia que aparece por debajo de las uñas, característica de la endocarditis infecciosa. Las complicaciones más frecuentes y las más graves son las embolias. En primer lugar tenemos insuficiencia cardíaca como principal complicación más frecuente y en segundo lugar el embolismo, que ocupa, como quedamos, el segundo lugar en frecuencia, pero es la más grave. Otra cosa importante mencionar, en los usuarios de drogas parenterales, quedamos que la válvula afectada es la tricuspidia. En ese sentido, si se produce afectación sistémica, va a ser afectación sistémica menor, es decir, afectación pulmonar. Eso es lo característico en usuarios de drogas intravenosas. El diagnóstico, tenemos dos pruebas, el hemocultivo y el ecocardiograma, que son necesarias para el diagnóstico de acuerdo a criterios de Duke, que ahorita vamos a revisar. Además de eso, pedimos biometría, PCR, química, ego, electro, radiografía de tórax, pero lo principal que hay que solicitar ante sospecha de endocarditis infecciosa es hemocultivo y ecocardiograma. ¿Por qué? Porque los criterios de Duke están constituidos por criterios mayores y criterios menores, y dos de los criterios mayores están formados por, ¿qué creen? Hemocultivo y ecocardiograma. Muy bien. Entonces el diagnóstico, al igual que la fiebre reumática, lo hacemos con criterios. En la fiebre reumática son los criterios de Jones y en la endocarditis infecciosa criterios de Duke. Aquí nos dicen los criterios de Duke que ante dos criterios mayores o uno mayor y tres menores o cinco menores, hacemos diagnóstico definitivo. Y diagnóstico probable con un criterio mayor y uno menor o tres criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Quedamos que en primer lugar, hemocultivo positivo para microorganismos típicos con 12 horas de separación en más de 2 ocasiones. ¿Cuáles son los microorganismos típicos? En primer lugar, Staphylococcus aureus en válvula nativa y en válvula protésica Staphylococcus epidermidis. Además, en segundo lugar, el Streptococcus viridans en válvula protésica tardía y en subaguda también es el Streptococcus viridans. El último criterio mayor de Duke es serología positiva para Coxiella burnetii, es decir, IgG o IgM para Coxiella. Criterios menores, fiebre, fenómenos vasculares, manchas de Janeway, fenómenos inmunológicos, nódulos de Osler,
También fenómeno vascular sería hemorragia en astilla y o serología positiva de infección para bacterias típicas, no para Coxiella burnetii, es decir, para Staph o para Strep. Esos son los criterios de Duke. Hay que repasarlos, memorizarlos. Otra situación que no hay de otra más que repetir, repetir y repetir. Profilaxis en pacientes con cardiopatía congénita, prótesis valvular, antecedente de valvulopatía por endocarditis, antecedente de procedimiento cardíaco, dental u oral. Hay que tener muy en cuenta que siempre hay que dar profilaxis para evitar una endocarditis infecciosa ante estos pacientes. ¿Cómo se da la profilaxis de acuerdo a guía de práctica clínica? Amoxicilina 2 gramos dosis única y clindamicina 600, es 600 miligramos, no 60, dosis única si el paciente es alérgico a penicilinas. El tratamiento siempre es IV, ya en el contexto de una endocarditis infecciosa, no con profilaxis, sino como tratamiento. El tratamiento lo podemos dividir en dos. Quedamos que clasificamos a la endocarditis en válvula nativa y válvula protésica. Entonces, el tratamiento va a ser en válvula nativa y en válvula protésica. El tratamiento en válvula nativa se realiza con ampicilina, 4 a 6 semanas, más un aminoglucósido, el que ustedes quieran. No marca la guía específicamente cuál. Tratamiento empírico en válvula protésica temprana va a ser con vancomicina por 6 semanas, rifampicina por 2 semanas y un aminoglucósido. Aquí, como yo lo recuerdo, bueno, el tratamiento en válvula nativa es sencillo, ¿no? Un ampi y aminoglucósido, ¿no? Ampi-amica, si quieren. Y el tratamiento empírico, la ampicilina lo cambiamos por vancomicina, ¿no? El aminoglucósido se queda y añadimos rifampicina. Así es como yo lo recuerdo. Y ante infecciones fúngicas utilizamos anfotericina B, pues, lo cual se me hace una locura porque pues, es una bomba. Pero bueno, en el contexto de una infección tan grave, pues obviamente que se puede utilizar. El tratamiento específico de acuerdo a agente causal en Streptococcus viridans es con penicilina y aminoglucósido, en alérgicos vancomicina, en paciente con Staphylococcus aureus, que es susceptible a oxaciclina, utilizamos obviamente dicloxa más genta y también, ¿no? Si es en válvula protésica, dicloxa, aminoglucósido y añadimos rifampicina. Y ante estafilo resistente a metilcilina, a oxaciclina, utilizamos vancomicina y añadimos rifampicina y aminoglucósido. Les repito, esto es de memoria, no hay otra situación más en la que se los pueda grabar, ni Nemotein ni nada, es de memoria, no hay de otra. El tratamiento no farmacológico, es decir, indicaciones quirúrgicas, se realiza ante falla cardíaca, presencia de absceso cardíaco o infección fúngica. Básicamente eso es todo respecto a este tema. Es un tema muy sencillo, muy rentable. Y bueno, vamos a resolver el caso clínico para pues practicar un poquito. Paciente de 45 años, usuario de drogas, activo por vía parenteral, acude al servicio de urgencias por fiebre de 48 horas de evolución, dolor pleurítico, tos y expectoración purulenta. En la radiografía de tórax se observan múltiples lesiones nodulares periféricas, algunas de ellas cavitadas, señala la combinación más probable de las que se proponen. Endocarditis pulmonar por Staphylococcus aureus, endocarditis tricuspidia por Staphylococcus aureus, endocarditis tricuspidia por gérmenes del grupo HASEC, que son bacterias no raras, bueno, sí raras, que pueden producir infección también, y endocarditis tricuspidia por Staphylococcus aureus. En primer lugar, estamos ante una endocarditis, ¿ok? Una endocarditis con el antecedente de usuario de drogas por vía parenteral. Entonces, la válvula más frecuentemente afectada sería la tricuspidia. Eso limita las posibles respuestas. Tenemos una endocarditis pulmonar, no, endocarditis tricuspidia, sí, endocarditis tricuspidia, sí, ok. B, C y D dice endocarditis tricuspidia. ¿Cuál es el principal agente etiológico en válvula nativa? Estafilococo. Eso elimina la respuesta C. Entonces nos quedamos con B y con D. Tratamiento. Aquí el tratamiento dice que es con closaxilina, dicloxa y gentamicina por 2 semanas, seguidas de recambio valvular protésico. Y la respuesta D nos dice que es con closaxiclina y gentamicina por 2 semanas en ausencia de complicaciones. Aquí el tratamiento efectivamente es con dicloxa y con aminoglucósido
en paciente con infección por estafilococo. La diferencia radica en que en una les dicen que hay que hacer recambio valvular protésico y en otra no. Aquí no veo indicaciones específicas de recambio valvular. Sin embargo, lo más seguro es que acabe en esa situación, pero en este momento no hay indicación absoluta. Además de que, bueno, pues el tratamiento inicial es con antibiótico. Entonces la respuesta correcta es la respuesta D, endocarditis tricuspidia por estafilococo aureus, tratamiento con dicloxa más gentamicina por 2 semanas en ausencia de complicaciones. Ahora bien, el tratamiento por 2 semanas está recomendado en países de primer mundo. En países en vías de desarrollo se recomienda por lo menos 4 semanas. Entonces la respuesta más correcta es la D, pero debería de decir 4 semanas como mínimo, de acuerdo que estamos en México. Eso es todo respecto a la endocarditis infecciosa. Espero que les haya quedado claro. Voy a seguir subiendo videos de vez en cuando. Traten de no desesperar. Sigan estudiando para el examen nacional, más allá de que se pueda atrasar, lo cual no creo que suceda. Pero miren, hacemos esto para ser mejores médicos y para ayudar a nuestros pacientes. Obviamente que queremos pasar el nacional, pero bueno, véanlo como un estudio para la vida más que para un examen. Muchas gracias, compas. Cualquier duda, pregunta, déjenla en los comentarios. Saben que trato de responder la mayoría. Y pues gracias por escucharme.